Observe el enunciado que aquí nos dicen. Programar un formulario personalizado que permita cargar toda la carpeta documentos del sistema operativo en un control tree view. Luego, al hacer clic en sus nodos, permita mostrar toda su información en un control list box para que con un botón nos permita enviar los nombres de dichos archivos o carpetas que se filtren en el control list box a la hoja de Excel. Básicamente nos están solicitando mostrar todas las carpetas y archivos que tenemos en documentos del sistema operativo en un control tree view. Obviamente mostrando nodos padres y nodos hijos, para que cuando se presione en uno de sus nodos su información interna, es decir, los hijos de dicho nodo se muestren en un control list box y con un control de botón toda esa información del control list box sea enviado a la hoja de Excel mostrándose en una tabla estructurada. En simples palabras, nos piden construir una macro que permite extraer nombres de archivos o carpetas desde la carpeta documentos del sistema operativo. Para que comprendas mucho mejor, si observas aquí en nuestro complemento Domix que estamos construyendo para Excel, tenemos un comando que nos permite navegar por todo el sistema operativo buscando una carpeta de la cual podemos extraer todos los nombres de carpetas y todos los nombres de archivos. Todo esto a una hoja de Excel con simples clics. Justamente esto es lo que nos piden construir en el formulario usando un control tree view, pero solamente usando la carpeta documentos del sistema operativo. Pero debemos de tener en cuenta un requisito muy interesante. Aquí nos dicen que debemos de activar la referencia externa de Microsoft Screen Runtime. Esta librería ya lo hemos revisado mucho en las clases pasadas. Esta nos permite manipular los archivos del sistema operativo. Y como aquí vamos a capturar información desde la carpeta documentos, es necesario activarlo para poder trabajar con la carpeta de los documentos. Entonces, cada vez que necesites manipular las carpetas o archivos del sistema operativo y uses la función createObject, estás obligado a activar la referencia a la librería Microsoft Script Runtime. Caso contrario, no vas a poder trabajar con los archivos del sistema operativo. Entonces, conociendo los detalles de lo que nos piden hacer, nos vamos a nuestro editor de código y lo primero que vamos a hacer es ir a la pestaña Herramientas, luego a Referencias y aquí dentro buscamos la referencia Microsoft Scripting Runtime. Lo activamos y aceptamos. De esta manera tenemos permisos para trabajar con carpetas y archivos del sistema operativo. Este es el primer paso y obligatorio que debes de hacer porque vamos a usar las propiedades de la librería Screen Runtime para manipular archivos del sistema operativo. Después de esto, aquí ya nos proporcionan un User Form 1 donde tenemos a los controles que vamos a usar. En primer lugar, tenemos al control Trivio 1, quien nos mostrará todas las carpetas y archivos que tenemos en la carpeta documentos del sistema operativo clasificados en sus respectivos nodos. Además a esto, tenemos un control listbox 1 para mostrar la información de cada nodo y con el botón enviarlo a la hoja de Excel, de tal manera que así se obtenga los nombres ya sea de carpetas o archivos en una hoja de Excel con simples clics. Sabiendo estos detalles, vamos con el código que permita hacer todo esto. Pero ponte pilas porque vamos a ir a un código sumamente avanzado. Quizá este sea el ejercicio más largo que vamos a desarrollar en la clase de hoy, pero estamos seguros que una vez terminado vas a tener una plantilla de Excel extremadamente potente. Mira, para poder ingresar dentro de todas las carpetas, ya sea carpetas de subcarpetas, infinitamente dentro de la ruta documentos, debemos de implementar una carga recursiva de elementos para tratar de encontrar los nodos hijos de una manera infinita. Para que si una carpeta, por lo más profunda que esté dentro de carpetas, el control tree view nos permita llegar hasta allí usando todos los nodos posibles. Esta técnica de recursividad consiste en implementar dos procedimientos o subvitrinas privadas antes de enlazarlo al evento Initialize del formulario. Un primer procedimiento iniciador que prepara el entorno una sola vez
es decir, debe de limpiar el control tree view, validar la ruta del disco duro y dibujar el nodo raíz principal, antes de activar el bucle recursivo. El segundo procedimiento o subvitrina que se conectará al primer procedimiento será el trabajador recursivo, es decir, el motor parametrizado que procesará los archivos del nivel actual y se clonará a sí mismo indefinidamente cada vez que detecte una nueva subcarpeta dentro de la otra. Esta recursividad nos permite llegar a la carpeta más profunda que existe. Entonces vamos estructurando esta cadena de ejecución que permita esta recursividad. Para eso, desde el árbol del proyecto y con clic derecho ingresamos a ver código. Y aquí dentro vamos a estructurar la primera subvitrina iniciadora de todo el proceso. Esta subvitrina privada tendrá de nombre cargar explorador con un parámetro o argumento de nombre raíz del tipo cadena de texto. Esta subvitrina es la que dispara todo el proceso. La segunda subvitrina, que se repetirá infinitas veces hasta ingresar a la carpeta más profunda, tendrá de nombre añadir subnodos, también privada con varios parámetros. El primer parámetro de nombre FSO del tipo objeto, es decir, es el que recibe el objeto original de la librería del sistema de archivos File System Object, porque al usar bref o por referencia, Visual Basic para aplicaciones no duplica el objeto en memoria, sino que le da al procedimiento un acceso directo al objeto FSO que vamos a programar en el primer procedimiento. Esto ahorra memoria RAM y acelera el proceso. El segundo parámetro de nombre, folder actual, también del tipo objeto, este será el que reciba la carpeta exacta de Windows que la macro va a inspeccionar en ese instante. Aquí, la referencia permite que las carpetas, como son objetos del sistema muy pesados, al pasarla por esta referencia, el procedimiento trabaja directamente sobre la carpeta existente en el disco duro, evitando así sobrecargar la memoria RAM con duplicados cada vez que este procedimiento se clona a sí mismo. Y un parámetro 3 de nombre keyPadre, quien recibirá el texto de identificación, es decir, la clave ID del nodo superior del árbol. Aquí lo hacemos ya no por referencia, sino por valor, para que Visual Basic por aplicaciones genere una copia aislada del texto en la memoria. Esto protege la clave original del nodo, es decir, si el procedimiento modificara la variable keyPadre por accidente dentro de la recursividad, el cambio no afectará a las carpetas de los niveles superiores. De esta manera tenemos ya el procedimiento disparador de nombre cargar explorador y el procedimiento cíclico de recursividad añadir subnodos. Hemos especificado dos subvitrinas parametrizadas. Ahora, ¿quién se conecta a quién? Mira, el procedimiento cargar explorador se ejecuta una vez para cargar la carpeta raíz principal, mientras que el procedimiento recursivo añadir subnodos se ejecuta infinitas veces de manera cíclica buscando carpetas y subcarpetas. Entonces, es lógico que el procedimiento recursivo se debe de conectar al procedimiento que menos se ejecuta. Y para no fallar en la lógica, en este momento vamos a vincularlo. Entonces, al final del procedimiento cargar a explorador, vamos a llamar al procedimiento recursivo de nombre añadir subnodos y debemos de pasarle sus argumentos. Si observas, tiene tres argumentos. El primero apunta al objeto o variable FSO que vamos a usar en este procedimiento. El segundo parámetro apunta a la variable folder raíz, que también será una variable de este procedimiento. Y el tercer parámetro será para la llave o clave key raíz, que también será una variable de este procedimiento que aún no lo hemos declarado. Estos tres parámetros son variables de este procedimiento cargar a explorador que los vamos a declarar en unos minutos más. Estas variables traen datos y están validando los parámetros de la subvitrina añadir subnodos. De momento, solo estamos conectando esos procedimientos. Aún nos falta programar todo el código que les corresponde. Ahora, para que estas subvitrinas funcionen,
estamos obligados a vincularlo a un evento para que los llame y los ejecute. Y este evento, sin lugar a dudas, es el evento initialize. La pregunta es, ¿cuál procedimiento lo vamos a vincular? Tenemos dos, cargar explorador y añadir subnodos. En este caso, como el nodo cargar explorador es el disparador de todo el código, es el que debemos de vincularlo al evento initialize del formulario. Y si observas un momento, este procedimiento también tiene un parámetro de nombre ruta raíz. Este parámetro debemos de pasarle la ruta principal, pero en el evento initialize. Para eso nos vamos al evento initialize del formulario y aquí de igual manera al final de este evento llamamos a la subvitrina cargar explorador, pero debemos de asignarle valores a su argumento. Es como si fuese una función en la hoja de Excel. Debemos de pasarle celdas a sus argumentos. En este caso, como tiene un solo argumento, debemos de pasarle valores a ese argumento de nombre ruta raíz. Y este argumento será la ruta principal. Esta ruta es de la carpeta documentos y para eso usamos la función environ seguido de la constante user profile y a esto lo concatenamos entre comillas con un backslash que resulta presionando las teclas Alt más 92 y aquí viene la carpeta Documents de documentos. Señores, esta es la ruta al que debe de apuntar todo el código para que cargue el control trivio 1 y si tú cambias esta ruta, esa será la que usará el código para cargar todas las carpetas y subcarpetas en el control trivio 1. Y si quieres otra ruta diferente y no la carpeta documentos, es aquí que debes de modificar solo esta ruta y lo obtendrás todo. Si observas, hemos vinculado la cadena de procedimientos a ejecutar. Este es el camino correcto de vinculación para estos procedimientos que justamente tenemos aquí. Hasta el momento solo hemos vinculado procedimientos, respetando sus parámetros de cada uno de ellos. Pero nos falta todo el código que hay detrás de ellos para que funcione y es justamente que en este momento lo vamos a programar. Para eso vamos a iniciar con el procedimiento cargar explorador y luego pasamos con el procedimiento añadir subnodos. En primer lugar quiero que te fijes un detalle interesante. Mira, aquí hemos vinculado el procedimiento añadir subnodos y aquí tiene tres parámetros. Estos tres parámetros son variables que debemos de declarar al inicio. Por ejemplo, la primera variable de nombre FSO del tipo Object o del tipo objeto, que será la herramienta que nos concede el permiso para trabajar con los archivos del sistema operativo gracias a la referencia de la librería Scripting Runtime. La otra variable también es de nombre folder raíz, también del tipo objeto, que lo usaremos para establecer el directorio principal desde donde obtendremos las carpetas y subcarpetas. En este caso, con esta variable apuntaremos a la carpeta documentos. Y la otra variable 3 es de nombre keyPadre del tipo cadena de texto, que lo usaremos como el identificador del nodo principal. Si observas, tenemos tres argumentos y tres variables usadas por estos tres argumentos, es decir, una para cada argumento. Ya tenemos nuestra variable, es momento de trabajar con ellas. Por ejemplo, a la variable tipo objeto FSO le igualamos a la variable de la función createObject de la creación de una instancia en memoria RAM para la interfaz de control de archivos usando el objeto FileSystemObject de la librería Scripting Runtime. Con esto estamos pidiendo permiso al sistema operativo para que nos permita trabajar con sus archivos. Ahora, antes de generar el nodo padre o principal, hay que hacer algunas validaciones. En este caso, debemos de verificar si la ruta raíz, en este caso de la carpeta documentos, verdaderamente existe. Para eso decimos, si la negación de la variable FSO al evaluar con su propiedad folder exists en el parámetro ruta raíz se cumple, significa que la ruta aún no ha sido establecida. Recuerda que este parámetro ruta raíz le pasamos datos en el evento initialize del formulario. Entonces, si no encuentra una ruta, simplemente
indicamos que termine todo el proceso con exit sub. Pero en el caso de que sí exista una ruta raíz o principal, vamos a proceder a generar el nodo más importante y de donde se van a desprender todos los demás nodos. Pero antes hacemos una limpieza de nodos del control Triview 1 usando el método clear para que se carguen en limpio. Ahora, una vez limpio los nodos del control Triview 1, debemos de apuntar a la carpeta principal para generar los demás nodos. Para eso vamos a usar la variable folder raíz antecedida por la instrucción set. Porque es una variable del tipo objeto, lo referenciamos a lo que trae el objeto FSO, referenciado a la carpeta raíz o principal que ya existe en el parámetro ruta raíz. Con esto estamos haciendo referencia a la carpeta documentos que lo hemos establecido en la ruta del evento initialize del formulario. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la clave única para el nodo padre que captura la carpeta documentos. Y esto lo hacemos en la variable keyPadre igualado a un prefijo cualesquiera, en este caso una letra R y su guión bajo de raíz, y que concatene la ruta activa de la carpeta raíz que lo tenemos en la variable folder raíz.patch. Con esta línea de código estamos creando el ID para el elemento raíz. Lo único que nos queda es insertar gráficamente el nodo raíz o principal. Para eso usamos el control Triview 1 seguido de la propiedad node, seguidos del método add, y en sus parámetros de este método add vamos a omitir los primeros parámetros porque como es el nodo principal, no tiene nodos superiores. Entonces, no tiene ningún nodo de referencia, pero en la clave o llave única para este nodo diremos que tome la llave keyRaíz. Y en el cuarto parámetro indicamos que capture el nombre de dicha carpeta usando el nombre visible y para eso la carpeta documentos que lo tenemos en la variable folder raíz gracias a su propiedad name. Hasta aquí acabamos de generar el primer nodo principal. Si ejecutamos de momento tenemos simplemente el nodo documentos que es el nodo padre y general desde donde se van a desprender todos los nodos hijos. Y estos nodos hijos lo vamos a cargar con el segundo procedimiento de añadir nodo sub que tiene un comportamiento recursivo. Entonces nos vamos a nuestro editor de código y nos ubicamos en el procedimiento de nombre añadir nodo sub y aquí dentro vamos a programar el código para que genere todos los nodos hijos de los nodos hijos hasta lo más profundo de todas las carpetas que exista. Y para eso necesitamos declarar 4 variables. La primera de nombre subfolders de tipo objeto para iterar sobre las carpetas. Una variable 2 de nombre archivo también del tipo objeto para iterar sobre los archivos. Una variable 3 de nombre keyCarpeta del tipo cadena de texto para registrar la llave única de los nodos para las carpetas. Y una variable 4 de nombre keyArchivo del tipo cadena de texto para registrar la clave única para los nodos del tipo archivo. Cuando trabajamos con carpetas y archivos almacenados dentro del sistema operativo, muchas de ellas están protegidas por el mismo sistema operativo. Entonces, cuando intentamos manipular desde el código de Visual Basic para aplicaciones se va a generar errores impidiendo que el código se ejecute. Y para evitar esto es necesario implementar un controlador de errores. En este caso, el que más usamos es el onErrorResumeNext. Con esta línea de código, lo que sucederá es que todo el error o todos los errores que se genere en tiempo de ejecución, el proceso del código no se va a detener, sino que los errores pasarán a un segundo plano. Ahora es momento de implementar 2 bucles para que nos permita mapear y añadir archivos de los nodos activos y otro bucle for para que nos permita mapear o escanear las subcarpetas y ejecutar la recursividad entre los nodos hijos. Esto de recursividad significa que el bucle se va a repetir una y otra vez evaluando si encuentra una nueva carpeta dentro de la otra. Entonces, el primer bucle para mapear archivos lo implementamos de la siguiente manera.
Decimos for each de la variable archivo recorra toda la colección de archivos dentro de lo que vamos a referenciar en el parámetro folder actual gracias a la propiedad files y cerramos este bucle con next de la variable archivo. Ahora, dentro de este bucle, lo primero que vamos a hacer es implementar o construir una llave key única para cada archivo. Y esta clave única lo vamos a implementar en la variable key archivo igualado a un prefijo entre comillas, en este caso una letra F- de files. Además, a esto lo concatenamos con la ruta del mismo archivo. De esta manera tenemos la clave única para los archivos. Lo que sigue es generar el nodo para cada uno de los archivos, pero antes debemos de hacer una validación para determinar si no hubo errores de permisos de lectura de las carpetas protegidas. Ya lo hicimos en esta línea de código, pero una validación más no vendría mal. Entonces decimos, si la validación del objeto error con su propiedad number es igual a 0, si esto se cumple significa que no existió errores de permiso. Por lo tanto, vamos a generar el nodo para cada archivo. En este caso, vamos a usar el control trivio 1, seguido de su propiedad node, seguido del método add, y aquí en sus parámetros de este método add debemos de hacer referencia a los parámetros de esta subvitrina. En este caso, el argumento keyPadre, es decir, este argumento le vamos a pasar datos en el procedimiento anterior que ya lo hemos programado, que justamente era la construcción del nodo principal o el padre general de todo el control trivio 1. Una coma y en el parámetro 2 tenemos el tipo de relación que tendrá con el nodo padre. En este caso, como estamos trabajando con los archivos, siempre van a tener la relación de hijo de una carpeta. Por lo tanto, insertamos el valor número 4 que representa la constante TriviewChild, una coma, y aquí viene la clave única para cada archivo. En este caso lo tenemos en la variable keyArchivo, una coma, y el nombre visible para el usuario simplemente diremos que sea el nombre del archivo. Cerramos esta condicional con endIf. De esta manera tenemos ya el nodo hijo para cada archivo. Y para dejar limpio a este bucle, simplemente limpiamos los errores intermedios que hayan surgido. Con este primer bucle for each hemos construido dinámicamente los nodos para todos los archivos, sin importar la carpeta donde estén, porque estamos usando la ruta de cada archivo. Y al usar la ruta de cada archivo, el tratamiento de los datos es muy dinámico. En el segundo bucle que vamos a construir es para mapear subcarpetas y ejecutar recursividad para ingresar dentro de los hijos y de sus hijos, es decir, lo más profundo de las carpetas que puede existir. Para eso, en un nuevo bucle for each con la variable subfolder, recorra todas las subcarpetas del parámetro folder actual mediante la propiedad del objeto FSO de nombre subfolders. Con esto estamos recorriendo subcarpetas del directorio o nodo actual y cerramos este nuevo bucle con next de la variable subfolder. Y aquí vamos a estructurar algo muy similar con el bucle anterior. Primero necesitamos una clave única para los nodos. Para eso usamos la variable keyCarpeta, lo igualamos a un prefijo C con su guión bajo que proviene de la palabra carpeta y la concatenamos con la ruta de la carpeta que la tenemos en la variable subfolder. Con esta referencia a la ruta de la carpeta hacemos una clave única para cada carpeta y subcarpeta sin pasarnos por alto a ninguna de ellas. Ahora, vamos a realizar una nueva validación de errores para las carpetas protegidas para el sistema operativo. Para eso decimos, si el objeto error seguido de su propiedad number es igual a un 0, si esta igualdad se cumple significa que el acceso a dicha carpeta está permitido. Por lo tanto, en el control trivio 1 seguido de su propiedad node y de su método add, referenciamos cada uno de sus parámetros. Por ejemplo, el primer parámetro de nombre referencia, seguiremos usando el argumento keyPadre con una relación de hijo que tiene el valor de 4, usamos su clave única que lo tenemos en la variable keyCarpeta y en cuanto al nombre visible para el usuario simplemente mostramos el nombre de cada carpeta.
que justamente lo tenemos en la variable de iteración subfolder seguido de la propiedad name. Con esta línea de código estamos insertando la subcarpeta en el árbol gráfico del control TreeView 1. Y un paso fundamental para que este procedimiento tenga el comportamiento recursivo y así pueda ingresar a todas las carpetas posibles, vamos a llamar a sí mismo este procedimiento. Para eso decimos que el procedimiento de nombre añadir subnodos ejecute sus 3 argumentos. El primer argumento FSO, que justamente tomará toda la información del procedimiento anterior. En su segundo parámetro de folder actual, referenciamos a lo que trae la variable subfolder, y para los nodos o claves únicas e internas de cada subcarpeta, usamos la llave única para cada carpeta. Con esta línea de código estamos permitiendo la recursividad. Es decir, estamos llamando a este mismo procedimiento a que se ejecute a sí mismo hasta evaluar cada carpeta y subcarpeta y asignar cada nodo padre y cada nodo hijo de forma visible para el usuario en el control TreeView 1. Cerramos esta condicional y como siempre limpiamos todos los errores almacenados durante el proceso de todas las carpetas protegidas a las que no se ha tenido acceso. Y para restaurar todos los errores por defecto de Excel, simplemente fuera del bucle for each, usamos un restaurador de errores predeterminados. Señores, hemos terminado de cargar todas las carpetas y subcarpetas al control TreeView 1. Pero para que funcione de una manera correcta nos falta configurar la parte visual del control TreeView 1. Para eso nos regresamos dentro del evento Initialize del formulario. Aquí implementamos una estructura with del control TreeView 1 y cerramos con endWith. Dentro de esta estructura vamos a usar las propiedades de este control TreeView 1 para mejorar su aspecto. Por ejemplo, con la propiedad LinStyle igualado a 1, estamos dibujando las líneas que se conectan entre los nodos. Con la propiedad Style igualado a 7, estamos mostrando al control TreeView 1 en su forma más completa. Es decir, mostramos los textos, mostramos las imágenes si fuese posible, y lo mejor de todo son los botones de colapso y encogimiento de los nodos. Pero además, para que los nodos padres y los nodos hijos se observen como puntos de sangría correctos entre padres e hijos con la propiedad Indentation, le damos una sangría francesa de 20 puntos. De tal manera que si ejecutamos este formulario hasta el momento, observa lo maravilloso de este control. Tenemos un acordeón de carpetas y subcarpetas extremadamente potente. Nos muestra cada nodo padre, cada nodo hijo y es más. Si desplegamos, observa que nos permite llegar hasta la carpeta más interna posible que exista. Todas estas carpetas en este momento los tengo dentro de documentos de mi ordenador. Y si esta plantilla lo llevamos a otro ordenador, va a mostrar todas las carpetas y subcarpetas de la carpeta documentos de ese nuevo ordenador. ¿Por qué pasa esto? Porque en el evento Initialize hemos usado la función Environ para referenciar a la ruta de la carpeta documentos que lo hemos explicado al inicio de la clase, quien nos permite traer el usuario del ordenador de manera automática de cada carpeta que lo indiquemos, caso que lo hemos explicado con más profundidad en el capítulo de las funciones de este curso. Ahora, supongamos que no quieres formar los nodos de la carpeta documentos, sino de otra carpeta. Solamente tendrás que modificar esta ruta y lo demás funcionará correctamente. Es decir, con tan solo cambiar esta ruta en el evento Initialize, tendremos todo listo para mostrar carpetas y subcarpetas de la ruta en específico que hayamos establecido aquí en esta línea de código. Ahora, ¿qué nos falta programar? Se vienen 2 eventos importantes. El primero es el evento click del control TreeView 1, para que cuando hagamos clic en cualquier nodo padre, la información, como por ejemplo el nombre de sus hijos de ese nodo activo, se envíen al control listbox1. Y en el evento clic de este botón vamos a permitir enviar a Excel para que cuando presionemos sobre de él
toda la información filtrada en el control listbox1 se ha enviado a una hoja de Excel en una tabla estructurada. Entonces, primero debemos de programar el evento clic del control TreeView1 para enviar los datos a listbox1. Para eso, con doble clic y desde la lista de los eventos usamos el evento clic y dentro de este evento vamos a declarar 6 variables. La primera variable de nombre nodo seleccionado del tipo objeto simplemente lo usaremos para capturar el nodo activo del control TreeView1. Una variable tos de nombre FSO también del tipo objeto, quien nos gestionará los permisos para manipular los archivos del sistema operativo, ya sea carpetas o archivos con los atributos de la librería Scripting Runtime. Una variable 3 de nombre folder seleccionado, también del tipo objeto para seleccionar a las carpetas del nodo activo. Una variable 4 de nombre item carpeta del tipo objeto, para usarlo como contador de objetos del tipo carpeta dentro de carpetas y subcarpetas de todo el control TreeView. Una variable 5 de nombre ítem archivo, también del tipo objeto, para usarlo como contador de objetos del tipo archivo. Una variable 6 de nombre ruta del tipo cadena de texto. Esta variable ruta lo vamos a usar como un almacenamiento temporal para el nodo activo para remover el prefijo del control de la clave. Porque si recuerdas en el procedimiento anterior habíamos usado prefijos para cada nodo. Esos prefijos lo vamos a remover de la ruta para que esa ruta nos quede limpia y usarlo después. Bien, ya tenemos nuestras variables bien declaradas. Ahora es momento de referenciarlas. Por ejemplo, a la variable nodo seleccionado, antecedido por la instrucción set, lo igualamos al control TreeView1, seguido de su propiedad selectItem. Con esta línea de código estamos obteniendo el nodo activo. En el caso que no se seleccione ningún nodo, simplemente que termine todo el proceso con exit sub. Es decir, salemos de todo el código si la selección de nodos es un nulo o vacío. Pero en el caso de que sí exista un nodo seleccionado con un clic, ahí es donde debe de ejecutar todo el código posterior que nos permite enviar la información relacionada del nodo del control al listbox1. Para eso implementamos una condicional más donde nos evalúe si los dos caracteres del lado izquierdo de la llave única que lo tenemos en la variable nodo seleccionado es igual a un prefijo R y su guión bajo. O tal vez la misma validación de la función izquierda en la clave única del control key del nodo seleccionado es igual al prefijo C con su guión bajo. Si alguna de estas dos condiciones se cumple, significa que estamos identificando los nodos de un directorio, porque el prefijo R proviene del nodo raíz principal y el prefijo C proviene del nodo de carpeta. Si esto sucede, simplemente que ejecute una serie de instrucciones que permite enviar los datos al control listbox1. Eso sí es que son nodos de carpetas y subcarpetas. Pero en el caso de que el prefijo sea una letra F con su guión bajo, al ser validado con la función left los dos primeros caracteres del nodo seleccionado, significa que dicho nodo corresponde a un archivo. Por lo tanto, vamos a decir que el control listbox1 en un primer momento se limpie para que reciba la información en limpio gracias al método clear. Además, diremos que en la columna 1 del control listbox1 se muestre un texto fijo y estático. Y este texto fijo se va a mostrar en toda la columna, que justamente va a ser archivo. Es decir, estamos identificando que el nodo seleccionado es un archivo. Y en la columna 2 del control listbox1, a partir de la fila 0, pero de la columna 1, muestre el nodo del archivo seleccionado. De esta manera, cuando el prefijo es una letra F y su guión bajo, significa que es un archivo. Y si este es un archivo, que en el control listbox1, en su columna 0, muestre la palabra archivo, identificando que es un archivo. Y en la columna 1 muestre el nombre visible para el usuario del nodo archivo. De esta manera estamos especificando que el control listbox1 tiene dos columnas, una para la palabra archivo y una columna para mostrar el nombre real del archivo. Y cerramos esta condicional con end-if. Entonces lo que nos falta es validar para cuándo los prefijos del nodo activo
o nodo seleccionado representan al nodo raíz principal o es un nodo de carpeta interna. Y aquí dentro de esta misma condicional vamos a programar todo ese código que valide a qué nodo pertenece. Entonces primero vamos a obtener la ruta de cada nodo activo, ya sea una carpeta raíz principal o un nodo del tipo carpeta del tipo nodo hijo, para que obtengamos la ruta limpia de dichos directorios. Si recuerdas, hasta el momento cada nodo está formado por un prefijo que puede ser una letra R de raíz, una letra S de carpeta y una letra F de archivo, más la ruta de dicho objeto. Entonces, nosotros queremos tener solo la ruta de esa carpeta o de ese archivo. Para eso debemos de remover los caracteres prefijos de cada ruta para que nos quede la ruta limpia de cada objeto. Para eso usamos la variable ruta. A esta variable lo vamos a igualar a la validación de la función mid, que significa extrae desde el nodo seleccionado, en especial desde su parámetro key del método add, todos los caracteres a partir de la tercera cifra en adelante. Decimos desde la tercera cifra en adelante porque la primera y la segunda corresponden al prefijo del nodo seleccionado que queremos remover. De esta manera, en la variable ruta tenemos la ruta limpia para cada carpeta raíz principal o subcarpeta. Posterior a esto debemos de pedir permiso al sistema operativo para que nos permita trabajar con sus carpetas y archivos. Y eso lo hacemos en la variable FSO igualado a la función createObject, donde especificamos que nos genere una instancia en memoria RAM usando el objeto FileSystemObject de la librería ScriptRuntime. Con esto iniciamos el motor de clasificación de archivos y carpetas. Seguido, para cargar en limpio a todos los nodos, vamos a limpiar el control listbox1 usando el método clear. De igual manera que en el procedimiento anterior, como estamos trabajando con las carpetas del sistema operativo, es posible que no tengamos acceso a carpetas protegidas por el sistema. Y para evitar errores del código en tiempos de ejecución, pues lo omitimos con onErrorResumeNext. Así como omitimos errores al principio, al final del proceso debemos de restaurar los errores por defecto de Excel. Y dentro de estas dos líneas de código vamos a programar el código restante que nos permite enviar la información al control listbox1. Pero antes de enviar los datos al control listbox1 debemos de hacer un mapeo físico de todas las carpetas. Para eso, dentro de la variable folder seleccionado, antecedido por la instrucción set, lo igualamos al objeto FSO, pero a la carpeta que en este momento tiene la variable ruta, y de esta manera estamos validando que el nodo sea una carpeta al momento de hacer clic en el control triview 1. Lo que sigue es enviar los datos al control listbox 1 al hacer clic en un nodo del control triview 1. Para eso necesitamos implementar dos bucles for each, el primero para listar subcarpetas en el listbox 1 y el segundo bucle for each para listar archivos en el control listbox 1. Entonces, en el primer bucle for vamos a mapear las subcarpetas. Para eso, dentro de un bucle for each, usando la variable itemCarpeta, y que esta variable recorra todas las subcarpetas que tenemos en la variable folder seleccionado, pero que tome en cuenta solo las subcarpetas. Y esto lo logramos con la colección del objeto FSO subfolders. Y cerramos este bucle con next de la variable itemCarpeta. Ahora, para cargar los datos de estas subcarpetas al control listbox1, implementamos una estructura with del control listbox1 y cerramos con endWith. Y dentro de esta estructura vamos a modificar las propiedades del control listbox1. Por ejemplo, en la propiedad columna diremos que nos muestre el texto fijo de nombre carpeta. Esta palabra se mostrará si es que es una carpeta. Pero en la columna 1 del control listbox1 debe demostrar el nombre de la carpeta usando la variable itemCarpeta seguido de la propiedad name. De esta manera hemos cargado la palabra carpeta a la columna 0 de listbox1 y el nombre de la carpeta a la columna 1 de listbox1. Nos falta hacer algo muy similar para los archivos. Para eso vamos a duplicar todo este bucle de carpetas y subcarpetas y lo pegamos a continuación.
Ahora muy atentos a lo que vamos a modificar aquí. En todas las líneas que aparece la variable ítem carpeta, vamos a cambiar por ítem archivo en todas las líneas. Y en la primera columna que vendría a ser la columna 0 para el listbox 1, esta vez debe demostrarse la palabra archivo. Y lo más importante, señores, aquí, para que nos identifique solo los archivos, vamos a modificar la colección subfolders. Debemos de cambiar a la colección files. Esta colección files representa una colección de archivos. Con esto hemos terminado el evento clic del control Triview 1, pero nos falta un detalle más. Este detalle es configurar la apariencia que tendrá el control listbox 1. Debemos de especificar que acepte la recepción de datos en dos columnas. Para eso nos vamos dentro del evento initialize del formulario y aquí dentro de una estructura with del control listbox 1 y cerramos con end with. Dentro de esta estructura vamos a usar la propiedad column count, es decir, el número de columnas que tendrá el listbox 1. En este caso lo igualamos a 2 columnas y con la propiedad column widget le damos un ancho a estas columnas. Por ejemplo, a la primera columna le damos un ancho de 60 puntos y a la segunda columna de 200 puntos. Claro, esta información es referencial como te hemos mencionado muchas veces. De tal manera que si ejecutamos este formulario y navegamos por los nodos de carpetas y archivos, observa cómo la información se muestra en el control listbox 1. Y todo esto es muy dinámico. Nos muestra en la columna 0 de listbox el tipo de archivo y al frente el nombre de ese archivo o carpeta. Lo único que nos falta, señores, es el botón enviar a Excel. Con este botón vamos a enviar todos los datos del control listbox 1 a una nueva hoja de Excel con el formato de una tabla estructurada. Así que vamos con el código que permita hacer todo esto. Entonces regresamos dentro del código, en especial al evento clic del botón enviar a Excel. Y aquí vamos a declarar 5 variables. La primera de nombre hoja destino del tipo worksheet nos servirá simplemente para referenciar a la hoja sobre la cual vamos a volcar toda la información del listbox 1. Una variable 2 de nombre tabla del tipo listObject lo usaremos para implementar una tabla estructurada. Una variable contadora y del tipo long que lo usaremos para recorrer las filas del control listbox 1. Una variable 4 nombre hoja del tipo cadena de texto para establecer el nombre de la hoja donde mostrar la tabla estructurada. Y una variable 5 de nombre nodo seleccionado del tipo objeto para capturar los datos del nodo activo y así nombrar la hoja donde se almacena la tabla estructurada. Bien, en primer lugar, para poder usar las variables debemos de validar si existe datos primero en el control listbox 1. En el caso de que no exista, simplemente que termine todo el proceso. Para eso decimos, si el recuento de ítems del control listbox 1 es igual a 0, significa que no existe datos en el control listbox 1. Por lo tanto, debe demostrar un mensaje que diga, el listbox está vacío. Seleccione una carpeta primero o un nodo, con un icono de exclamación y terminamos todo el proceso con Exit Sub. Con esto hemos validado prácticamente que todo el código que exista después de esta condicional se ejecute siempre y cuando en el control listbox 1 exista datos. En el caso que esté vacío, simplemente se frena y no hace absolutamente nada. Ahora, en el supuesto caso que sí exista datos, lo primero que se debe de ejecutar es una nueva condicional para verificar si la hoja nueva con el nombre del nodo activo existe. En el caso que no exista, es necesario crearlo primero para que sea la receptora de los datos enviados del listbox 1. Pero antes, a la variable nodo seleccionado, antecedido por la instrucción set, lo igualamos al control trivio 1, seguido de su propiedad selectItem. Esta línea de código captura la información del nodo seleccionado o el nodo activo. Luego verificamos si el nodo activo es válido. Entonces, en una nueva condicional, vamos a decir si la negación de la variable nodo seleccionado es un nothing. Si esto se cumple, significa que el nodo seleccionado es válido. Y de este nodo activo vamos a extraer los 30 primeros caracteres para el nombre de la hoja.
Para eso usamos la variable nombre hoja, sea igual a la validación de la función left, que significa izquierda. Luego validamos con la función trim para suprimir espacios extras en los extremos y dentro de lo que trae la variable nodo seleccionado.text y que esta cadena de texto extraiga los 30 primeros caracteres para el nombre de la hoja. Pero en el caso de que no sea un nodo válido, vamos a decir que en la misma variable nombre hoja sea igual a un nombre fijo de, por ejemplo, reporte ficheros y cerramos esta condicional con end if. Posterior a esto vamos a limpiar del nombre de la hoja los caracteres prohibidos para que sea como un nombre, porque en el nombre de una hoja de Excel solo se permite caracteres como números y letras, mas no se permite símbolos ni tampoco signos. Entonces hay que limpiar primero lo que ya trae la variable nombre hoja. Para eso decimos que la variable nombre hoja sea igual a la validación de la función reemplazar dentro de lo que trae la misma variable nombre hoja todos los caracteres como por ejemplo backslash. A este carácter lo vamos a reemplazar por un guión bajo. Estos caracteres son muy típicos en errores de código en tiempo de ejecución en cuanto a los nombres en las hojas de Excel. Pero además también diremos que no reemplace el slash, también con un guión bajo. Ahora vamos a referenciar a la hoja nueva creada. Para eso usamos la variable hoja destino antecedida por la instrucción set. Esta lo igualamos al nombre de la hoja que lo tenemos en la variable nombre hoja mediante la propiedad sheets del objeto thisworkbook, pero en el caso de que no exista esta hoja nos va a generar un error. Y para controlar antes de hacer referencia a la hoja usamos nuestro controlador de errores. Y después de la referencia a la hoja lo vamos a restaurar los controles por defecto del sistema operativo. A raíz de esta referencia a la nueva hoja, surge un detalle que es el siguiente. Supongamos que la hoja a la que hemos hecho referencia aquí en la variable hoja destino no existe. Entonces debemos de crear para que almacene los datos. Por ejemplo, decimos si la variable hoja destino es un nothing, esto significa que la hoja no existe. Por lo tanto, en la misma variable hoja destino con sus respectivas instrucciones set, lo igualamos al objeto thisworkbook, seguido de su propiedad sheets y el método add, vamos a generar una nueva hoja, donde la ubicación le diremos que sea al final de todas las hojas que existen justo en ese momento en el que el libro está activo. Además, vamos a aplicarle un nombre usando la propiedad name y este nombre debe de ser el mismo nombre que tenemos almacenado en la variable nombre hoja. Todo esto se ejecuta si es que la hoja no existe, pero en el caso de que sí exista, simplemente diremos que limpie la hoja mediante el método clear. Además, vamos a borrar la tabla estructurada si es que existiera. Para eso validamos una vez más, decimos, si en la hoja destino el recuento de todas las tablas estructuradas gracias a la propiedad listObject seguido del método count, si este recuento es mayor a 0, significa que existen tablas estructuradas en la hoja. Por lo tanto, en la misma variable hoja destino, seguido de la colección de tablas estructuradas o listObject, simplemente elimine esa tabla gracias al método delete. Hasta aquí tenemos todo listo a la hoja receptora de la información. Lo que sigue es implementar la tabla. Por ejemplo, en la hoja destino, seguido del objeto range, decimos que tome las celdas A1 y B1.value para mostrar un array o matriz con el nombre de los encabezados de cada columna. Por ejemplo, en este caso solo existen dos columnas. La primera será para el tipo de archivo y la segunda columna será para el nombre o descripción del archivo. Finalmente, hay que enviar los datos a la hoja de Excel desde el control listbox1. Para eso, dentro de un bucle for del tipo contador, decimos que la variable i recorra desde la fila 0 de listbox1 hasta el final de todos los ítems que exista en el control listbox1 y cerramos el bucle con next de la variable i. Aquí dentro vamos a decir que en la hoja destino y más específico en la fila i más 2, pero de la columna 1 sea la columna receptora de lo que tiene el control listbox1 en su propiedad list y más específico en la fila i de la columna 0.
duplicamos esta línea de código y aquí vamos a cambiar a la columna 2 de la hoja de Excel. Y por la parte de Listbox 1, cambiamos a la columna 1 del control Listbox 1. De tal manera, si hacemos un paneo general de todo lo que hemos logrado hasta aquí, usando el botón enviar a Excel, observa que la información es enviada a una hoja nueva de la hoja de Excel. Este nombre de la hoja es idéntico al texto visible del nodo activo. Pero de momento observa que el formato de los datos en la hoja de Excel no se ven tan apropiados para dejarlo así de esta manera. Entonces debemos de aplicar una tabla estructurada para mejorar el aspecto de presentación de la tabla. Para eso vamos a necesitar una variable más de nombre rango del tipo range para establecer el rango donde aplicar la tabla. Posterior a esto, a esta variable rango antecedida por la instrucción set, porque es una variable del tipo objeto, recuerda que todas las variables del tipo objeto siempre van antecedidas por la instrucción set. Lo igualamos a la hoja destino y al rango de celdas que inician en la celda A1. Y para expandir la selección, usamos la propiedad current region. Con esta propiedad expandimos la selección desde la celda A1 a todas las celdas adyacentes con datos. Seguido vamos a crear la tabla propiamente dicha. Para eso usamos la variable tabla antecedida por la instrucción set igualado a la hoja destino con la propiedad listObject, seguido del método add, donde en sus parámetros vamos a especificar que tome los datos de origen desde la misma hoja de Excel, más específico desde el rango de celdas que lo tenemos en la variable rango. Omitimos el tercer argumento y en el cuarto argumento diremos que la primera fila es para los encabezados. Con esto, señores, hemos construido una tabla estructurada de los datos que se envían a Excel usando el botón enviar a Excel. A pesar que ya lo tenemos la tabla implementada, debemos de darle algunos ajustes. Son ajustes opcionales que a mi parecer mejoran la visibilidad de los datos. Para eso implementamos una estructura with de la variable tabla y cerramos con endWith. Y aquí dentro vamos a manipular algunas de sus propiedades de la tabla. Por ejemplo, en el estilo de la tabla diremos que tenga un estilo medio de 10. Recuerda que en cuanto a los estilos de las tablas existen muchos de ellos, un total de 59. Tú puedes ir probando aquí cambiando simplemente del 10 por cualquier número desde el 1 hasta el 59. Además, apagamos el intercalado de colores para la tabla. Esto evita mostrar las filas con bandas de la tabla para una mejor presentación. Finalmente, para rematar este botón de enviar a Excel, vamos a decir que en la columna A y B de la hoja destino aplica un autoajuste de ancho de las columnas al contenido gracias al método AutoFit. Además, diremos que la hoja nueva sea la que permanezca como activa y terminamos todo el proceso con un mensaje que diga datos exportados a la hoja, entre comillas. Aquí concatenamos con el nombre de la hoja y con el icono de información. De esta manera hemos terminado con todo el código de este ejercicio. Ha sido un ejercicio súper largo, pero a mi propia opinión vale la pena porque hemos construido prácticamente una plantilla completa que nos permite extraer nombres de archivos y carpetas a una hoja de Excel. Por ejemplo, supongamos que tengo esta lista de carpetas con el nombre de los proveedores. Imaginemos unas 200 carpetas. Y nos piden listar el nombre de estos proveedores en la hoja de Excel. Pues lo tenemos muy sencillo. Simplemente a esta carpeta que contiene a todas las demás subcarpetas lo copiamos y lo pegamos dentro de la carpeta documentos. Luego nos vamos a ejecutar el formulario. Si observas aquí en el control Tree View tenemos la carpeta de nombre proveedores. Lo seleccionamos. Vemos que la información se envía al control Listbox 1. Y de esta manera, con tan solo presionar el botón enviar a Excel, el trabajo de horas o minutos se hizo en un par de segundos. Una plantilla muy interesante lo que hemos construido aquí en este ejercicio. Bien amigos, disculpen por las clases tan largas que estamos trayendo para este curso completo de macros, pero pensamos que es la mejor manera de aprender este maravilloso mundo de Visual Basic para aplicaciones. Hasta aquí también terminamos con el Control Tree View,
Un control olvidado pero muy potente como has observado o has visto en estos ejercicios que te hemos presentado. Por ahora, dejamos este control para proceder con otros controles interesantes.